Este martes 29 de octubre, en tapa a tapa, iniciamos nuestra lectura y meditación de Lamentaciones del capítulo 1:1 hasta el 2:22. Asimismo, iniciamos la lectura de Filemón, capítulo 1, verso 1 hasta el 25, el Salmo 101, verso 1 al 8 y finalmente Proverbios 26, verso 20. Me da un gran gusto el que podamos compartir esta serie y tiene como propósito acompañarte en tu lectura devocional de la Biblia completa en un año. Yo soy el pastor Rafael Pola y como siempre, qué privilegio, qué gusto compartir contigo la palabra de nuestro Señor. Como hacemos en cada caso en que cambiamos de libro, vamos a compartir el resumen. Hoy, dado que iniciamos dos libros, vamos a compartir solamente el resumen de la carta de Pablo a Filemón. Creo que será de una enorme bendición el poder compartir esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Siempre una visión panorámica nos ayuda mucho a entender lo que leeremos después de manera detallada. Así que, sin más, vamos entonces a pasar a compartir el resumen de la carta de Filemón. Aquí estamos ya listos para poderlo hacer con todo gusto en esta ocasión. La carta de Pablo a Filemón fue escrita durante una de las muchas prisiones de Pablo y es su carta más corta en el Nuevo Testamento. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Esta es en realidad una de las cartas más explosivas que Pablo escribió. Esta es la historia de fondo para que podamos encajar los detalles que se encuentran en la carta. Filemón era un ciudadano romano acomodado de Colosas, que probablemente conoció a Pablo durante su misión en Éfeso y se convirtió en seguidor de Jesús. Después, cuando Epafras, colaborador de Pablo, empezó una comunidad de Jesús en Colosas, Filemón se convirtió en el líder de una iglesia que se reunía en su casa. Ahora, Filemón, como todos los patriarcas en el mundo romano, tenía esclavos, uno de los cuales se llamaba Onésimo, y en algún momento ambos tuvieron un serio conflicto. Onésimo le hizo mal a Filemón de alguna manera. Quizá fue un robo o quizás lo engañó. No lo sabemos exactamente. Pero después de eso, Onésimo huye. Eventualmente Onésimo fue a ver a Pablo en prisión, probablemente para pedirle ayuda, y en el proceso se convirtió en seguidor de Jesús, y luego en un amado asistente de Pablo. Así que Pablo se encuentra en una situación muy difícil y delicada al escribir esta carta. Él le pedirá a Filemón no solo que perdone a Onésimo y que lo reciba, sino que lo acepte como un hermano en el Mesías y ya no más como un esclavo. Así es como lo hace. Pablo abre con una oración, alabando primero a Filemón y agradeciendo a Dios por el amor y la fidelidad que él ha mostrado a Jesús y a su pueblo. Y luego abre camino para hacer su petición con esta frase: ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que ha operado en nosotros, guiándonos hacia el Mesías. Una palabra clave aquí es comunión, o en griego koinonía, que significa compartir o participación mutua. Es cuando dos personas o más reciben algo juntos y lo comparten, haciéndose compañeros. Pablo está diciendo que la fidelidad a Jesús significa reconocer que todos sus seguidores son compañeros iguales que comparten juntos el regalo del amor y la gracia de Dios. Y para Pablo, esta experiencia de coinonía entre los seguidores de Jesús no es solo una idea que piensas, sino que es algo que haces en tus relaciones. Lo que lleva a Pablo a su petición:
Finalmente empieza a hablar de Onésimo. Él dice que Onésimo se ha vuelto el hijo de Pablo en la prisión, lo que quiere decir que Pablo guió a Onésimo para que dedique su vida y lealtad a Jesús. De manera que Pablo y Onésimo ahora son familiares en el Mesías. Él ha estado sirviendo a Pablo con fidelidad en la prisión. Y aunque Pablo quiere que se quede, él sabe que este conflicto no resuelto con Filemón debe ser reconciliado si ellos dicen ser seguidores de Jesús. Lo que lleva a Pablo a su audaz petición, que Filemón reciba a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado en el Señor. Ahora, esto es mucho pedir. Bajo la ley romana, Filemón tenía todo el derecho de hacer castigar a Onésimo o meterlo en prisión. Pablo no está únicamente pidiéndole que perdone a Onésimo, sino que también reciba a su antiguo esclavo en Colosas, como una persona de igual rango social, como un miembro de su familia. Esto es mucho más que bondad, es completamente inaudito. Es liberar un esclavo y luego tratarlo como a un miembro de la familia. Va contra el status quo del orden social romano. ¿Por qué debería Filemón hacer algo así? Aquí Pablo hace un movimiento brillante. Le recuerda esa palabra clave de su oración inicial. Él dice, si me tienes, pues, por compañero, es esa palabra griega de nuevo, koinonía, acepta a Onésimo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Así que en esta petición vemos en la práctica el corazón del mensaje del Evangelio de Pablo. Primero que nada se trata de la reconciliación, justo como le dijo a los Corintios. En el Mesías, Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a la gente sus pecados. Así que en esta situación, Pablo se está poniendo en el lugar de Jesús. Él absorberá las consecuencias del pecado de Onésimo. Él pagará el precio para que Onésimo pueda ser reconciliado con Filemón. Pero el mensaje de Pablo era sobre mucho más que una transacción legal. También se trata de coinonía. Onésimo, Filemón y Pablo son todos iguales delante de Dios. Todos comparten la misma necesidad de perdón. Así que la tierra es plana frente a la cruz, lo cual significa que Filemón y Onésimo ya no pueden relacionarse entre ellos como amo y esclavo. Son familia, son hermanos en el Mesías. O como Pablo le dijo a Filemón y a toda la iglesia de Colosas, en la nueva familia de Dios no hay griego o judío, circunciso o incircunciso, extranjeros o incivilizados, esclavos o libres, sino que el Mesías es todo en todos. Pablo concluye la carta expresando su confianza de que Filemón hará aún más de lo que Pablo le pidió y le dice que le prepare una habitación porque quiere ir a visitarlo en cuanto salga de la prisión. Y luego, con algunos saludos finales, Pablo termina la carta. La carta de Pablo a Filemón es poderosa por muchas razones. Es la única carta en donde Pablo no menciona explícitamente la muerte o resurrección de Jesús. Y esto no es un desliz. Él no necesita explicar la cruz con palabras porque la está demostrando con sus acciones. Pablo está encarnando el significado de la cruz. Él se ha convertido a sí mismo en el lugar donde Onésimo y Filemón son reconciliados con Dios y el uno con el otro. Esta carta también nos muestra que las implicaciones de las buenas nuevas acerca de Jesús son extremadamente personales y nunca privadas. El hecho de que Filemón y Onésimo ahora son hermanos en el Mesías hace su relación de amo-esclavo totalmente irrelevante. La familia del pueblo de Jesús es un lugar donde todos reciben de igual manera la gracia de Dios. Es una nueva clase de sociedad o una nueva humanidad como la llamó en las cartas a los colosenses, donde el valor y el estatus social de las personas no se define por su raza, género o clase social o económica. En el Mesías hay simplemente nuevos humanos, que son compañeros en igualdad y quienes juntos comparten la misericordia sanadora de Dios a través de Jesús. Y de eso se trata la carta de Pablo a Filemón. Hoy también iniciamos con Lamentaciones. Lamentaciones sigue siendo un texto profético asignado al profeta Jeremías, pero también es un texto poético. Si ustedes lo leen con calma, verán cómo tiene una forma de una poesía, usa muchas figuras del lenguaje, metáforas, tiene una estructura también de líneas paralelas, así que podemos tener
también este acercamiento a la poesía de lamentaciones como una expresión de un tipo específico de poesía que es el lamento. Lo hemos encontrado en varias ocasiones en los salmos, salmos de lamentaciones, salmos de lamentos, en donde el orante, en este caso el escritor, expresa el profundo dolor que hay en su corazón por alguna circunstancia que está atravesando en su vida. Y Filemón es propiamente una carta. Aquí sí se ajusta de manera perfecta a este término, porque en otros casos lo que llamamos cartas tiene más bien la forma de una epístola, un documento un poco más completo, menos personal, más didáctico, más de enseñanza, y aquí es una carta de Pablo personal a Filemón. Así que estamos empezando dos hermosos libros, y mañana, dado que hoy compartimos la introducción a Filemón, porque Filemón acaba en un solo día, mañana iremos al resumen de las Lamentaciones. Y al final del resumen de Lamentaciones, vamos a incluir lo que quedó pendiente, que es el resumen de el profeta Jeremías, que vale la pena que lo incluyamos, aunque sea al final de la lectura de sus textos, sino al inicio, porque estábamos fuera del país. Bien, aquí hay en Lamentaciones el uso de dos formas distintas de expresión del profeta en primera persona, pero personalizada como que fuese Jerusalén quien habla, como una mujer que está hablando y que comparte la condición difícil en la que está viviendo, pero también en segunda persona cuando se dirige el profeta, ya sea se dirige a Dios o se dirige a la ciudad. Se trata de un relato muy sentido del esplendor pasado a la condición de ruina en su presente. Una suerte muy amarga para Jerusalén, que no es más que la consecuencia de la dureza de su corazón y de su pecado reiterado una y otra vez. Y en dos ocasiones dice el profeta, Jerusalén va a ser desechada como se desecha un trapo sucio. Oh Señor, mira, se lamenta la ciudad, Dios observa cómo me desprecian. Este es, incluso para los enemigos de Jerusalén, su condición actual es un motivo de burla. ¿Cuál es el sentido del texto? Recuerden que la pregunta que siempre nos hacemos, dado que es un texto tan antiguo, cuyo destinatario nos parece tan lejano e incluso ajeno a nosotros, nos preguntamos cuál es el sentido del texto. Una y otra vez Jeremías reitera, Dios está en control de la historia, lo que le pasa a Israel no es a causa del poder del enemigo, sino del juicio de Dios. Es confianza para Israel saber que a pesar de lo tan adverso que está viviendo, su historia, su vida, su nación no está en manos de un enemigo. Finalmente todo está en manos del Señor y Él es soberano. Lo que vive ahora es la consecuencia de su dureza de corazón, pero también anhela y espera la restauración prometida una y otra vez del Señor. También vemos en este libro la importancia suprema que tuvo en la historia de Israel, primero la gran gesta del Éxodo, que es clarísimo su importancia, pero también su exilio en Babilonia y su regreso. Tenemos varios libros, prácticamente los profetas que hemos leído hasta ahora, libros de Esdras y Nehemías, nos relatan este acontecimiento tanto de la salida de exilio como del regreso y la reconstrucción. Fue también un momento clave en la historia de Israel que tuvo como consecuencia lo que algunos consideran realmente el nacimiento de lo que llamamos el judaísmo, porque es después del regreso cuando adquiere este cariz tan centrado en la ley, tan centrado en el día sábado, en la enseñanza de la ley, y por causa de la destrucción del templo, dejará de ser una religión centrada en el sacrificio físico del corderito y será centrada en el estudio de la ley, en el libro de la Torá y los libros que lo acompañan, como los profetas y los escribas, los escritos. También leemos hoy Filemón. Ya ha sido suficiente el resumen, creo que es muy claro, de que lo importante es resaltar la nueva relación que se establece en la comunidad humana
desde la perspectiva de la fe. Uno se pregunta, ¿qué sería hoy el mundo sin el cristianismo? Bueno, cuando uno va a un viaje y tiene la oportunidad de tener en América Latina, en América, en México o en otros países, la oportunidad de visitar esos grandes monumentos que dan testimonio del cristianismo histórico, uno ve el peso fenomenal que tuvo a niveles artísticos, históricos, arquitectónicos, culturales, y qué decir, el impacto en la vida de las personas, cuando, como en este caso, se habla de relaciones horizontales, donde esa relación vertical de amo-esclavo, si bien podía no disolverse legalmente, sí se disuelve en términos reales, porque de amo-esclavo pasa al de hermanos. El de hombre y mujer pasa al de hermanos. Al de extranjero y nacional pasa al de hermanos, y eso es la nueva humanidad. Bendigamos al Señor por esa enorme, enorme bendición de ser parte de su obra. En el Salmo 101, una gotita de miel. Tendré cuidado de llevar una vida intachable, dice el salmista. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Y hermanos, créanme que uno que es papá y ha sido hermano, ha sido hijo, sabe, ha sido esposo o es esposo, sabe la importancia que esta pequeña expresión tiene. Si tú eres hermana, hija, mamá, hermano, solamente hijo soltero, sin casarte, creo que vale la pena que hagamos esta oración y este compromiso. Viviré con integridad en mi propio hogar. Si esto así es, créanme que muchas cosas en la vida se resolverían. Proverbios 26 dice, el fuego se apaga cuando falta madera y las peleas se acaban cuando termina el chisme. Así que, ¿quieres evitar peleas? Cierra la puerta al chisme. Eso dice Proverbios. Estoy muy contento porque estamos celebrando una nueva serie de mensajes basada en Mateo 5, las bienaventuranzas. Tenemos 8 mensajes, 4 domingos, porque aquí en Cancún tenemos culto a las 10 y a las 6, así que hay 2 mensajes cada domingo. Espero que me acompañes y que puedas nutrirte de la palabra del Señor con esa hermosa serie, Cómo tener una vida buena. ¿A qué le llamas una vida buena? Te invito a que lo veamos con la perspectiva de Jesús en las bienaventuranzas. Y estamos ya muy cercanos a diciembre, ya prácticamente esta semana empezamos el mes de noviembre, y ya enfilados hacia las fiestas de fin de año, la gran celebración de la Navidad, y nosotros tendremos una actividad especial con las cenas que vamos a compartir con personas que carecen de ello. Estamos ya muy cerquita de las 100 cenas, así que te invito a que te sumes, no te quedes afuera y puedas compartir el gozo de bendecir a alguien en esta fiesta de fin de año. Un abrazo cariñoso, Dios les bendiga muy ricamente.